todo, toda una serie de actividades que van a decirlo, por decirlo de otra manera, actividades que van a dar razón y van a estar atentas al desarrollo del pedido desde la misma presentación de la requisición al proveedor. Y esa requisición necesita estar, por supuesto, bien requisitada, ¿sí? Su nombre de requisición tiene que ver con que debe cumplir con todos los requisitos. Empezando por la descripción del bien que se va a acompañar. Describiendo dimensiones, características generales y todo lo que el área de compras necesita establecer para que no le vayan a mandar otra cosa que no sea lo que se necesita, que es lo que se requiere. Pero el acompañamiento también tiene que ver con estar muy pendiente de que esa requisición llegó a el proveedor, que lo recibió, estar en comunicación en línea directa con la gente del proveedor, estar muy pendiente para saber si el pedido está completo. Ayer hablaba de unas máquinas cuenta-billetes, que generalmente lo utilizan los sistemas financieros, los bancos. Saber si hay existencia o no hay existencia. El acompañamiento es literal. Tanto documentos como comunicación necesitan estar muy pendientes de ese acompañamiento del pedido, ¿sí? A eso se refiere el acompañamiento, ¿sí? Entonces, bueno, en la tarea había unas preguntas que como que todavía no entendíamos. Por ejemplo, venía esto del follow-up. ¿Lo podemos describir entonces así como el acompañamiento? Exactamente, el acompañamiento del pedido. Y pueden ustedes argumentar investigando un poco más en qué consiste todo este acompañamiento del pedido. A eso se refiere. ¿Sí? Si ustedes lo buscan literal, significa, pero en realidad tiene que ver en la práctica de las, tiene precisamente con todo ese seguimiento, por así decirle, ese seguimiento que se le debe dar a un pedido, la comunicación, etcétera, etcétera. Bien. Ahora vamos a revisar cada uno de ellos, cada una de estas etapas y donde voy a ampliar un poco más la idea. Miren, regreso al primero, análisis de la solicitud de compra. Ya dije que constituye la primera etapa del ciclo de compra. Y este empieza cuando el encargado de las adquisiciones recibe la solicitud de compra. ¿Quién emite la solicitud de compra? Bueno, pues el usuario, el departamento. Si es papelería, pues seguramente es el área de administración. Hay alguien que se encarga de reunir todas las necesidades, identificar las necesidades y pregunta qué vas a necesitar para esta semana, para esta quincena, porque hay que meter una solicitud de compra al área correspondiente. ¿Sí? O esa planeación de compras también se puede hacer por semestre, se puede hacer por mes, todo depende. Es decir, esa solicitud se emite por un área de punto de sección o donde surge la necesidad. Y si es producción, pues será producción quien dé a compras le exprese su necesidad. Así que el área de compra, por principio de cuenta, tiene que analizar
esa solicitud para conocer a detalle el tipo y característica del bien que se plantea en la solicitud. ¿Qué tiene que tener en cuenta cuando se analiza la solicitud de compra? Las especificaciones, las cantidades requeridas, el tiempo para cuándo lo quieren. Y bien, entre otros detalles, esos serían los principales. En algunos casos, se lleva un registro en el área de compras. Hay una ficha de la última compra del departamento solicitante. También lleva una ficha del último proveedor que surtió ese pedido. También lleva un registro de la cantidad comprada, el precio de venta. En esta primera etapa, el área de compras debe planear sus actividades de compra de tal modo que pueda atender las solicitudes de compra recibidas de todas las áreas de la empresa. ¿Para qué? Pues para que responda a esas necesidades en forma oportuna. Entonces debe llevar a cabo todo un proceso de planeación interno como una forma de facilitar su tarea, como una forma de facilitar su actividad. Así que va a tener todo un fichero, unas carpetas electrónicas donde lleva el registro de sus actividades respecto a las solicitudes y a sus proveedores. Allí les voy a hacer llegar unos programitas de compra, formatos de compra. No crean que son programas software, nada de eso, no. Son formatos para hacer programa de compras, donde por un lado va a estar el código del material, su descripción y las semanas del mes. Y esto que les estoy diciendo es el programa de compras. También va a ir un formatito sobre la ficha de historia del material, el artículo, el código, propiamente la ficha descriptiva, las cantidades, los proveedores, el precio unitario. ¿Eso para qué sirve? Pues esos esquemas precisamente sirven como apoyo para el área de compras para que lleven a cabo su programación de materiales y así poder entonces tener una historia para cada solicitante, lo que ha solicitado con anterioridad y lo que está solicitando, y saber que en ese caso en su reporte con toda precisión cuál es la historia entonces de la compra de esos materiales y para qué área de la empresa se compró. Es parte del registro y es parte de la planeación que debe hacer el área de compras. Hasta ahí termino la primera etapa. ¿Dudas al respecto? Continúo con la etapa 2. Investigación y selección de proveedores. Esta es la segunda etapa, como ya lo dije, y se divide en dos partes: investigación y selección de proveedores. La investigación, pues, consiste literalmente en estudiar, investigar los posibles proveedores de los materiales requeridos. Y esta investigación va hasta el punto de verificar a los proveedores
porque también estamos en un mundo de empresas donde los proveedores aparecen y otros desaparecen. Entonces hay que verificar que estén vigentes, hay que verificar el registro que tenemos de esos proveedores, qué es lo que nos vendieron, a qué precio nos los dieron, cuándo fue la última de compra, y para eso nos sirven la ficha de historia de compra de material, basado en nuestro programa de compras. Así que hoy en día esa tarea de investigación nos la facilita muchísimo el Internet, para ponerse en contacto con ellos a través de correos electrónicos, identificarlos geográficamente, dónde se encuentran, son proveedores nacionales, son internacionales, tener su dirección, quién es el contacto. Es necesario recordar que el proveedor son empresas, son empresas que producen materias primas e insumos varios, pero todos ellos necesarios, y que esos proveedores tienen también, como todas las empresas, objetivos de ventas. Pero todo esto es posible gracias a mantener un banco de datos acerca de los proveedores, un banco de datos actualizado, que contenga toda esa información, como ya dije, sobre los antecedentes de los abastecimientos realizados y las condiciones que se establecieron a la hora de la negociación. Ese registro va a facilitar muchísimo el trabajo de investigación y selección de proveedores. Mucho, mucho va a facilitar. Ese banco de datos es muy importante, que es el registro de proveedores. Porque se puede, con esa información, clasificar a los proveedores como un proveedor real activo, como un proveedor potencial, como un proveedor confiable, como un proveedor que no es muy confiable, para tomar la decisión entonces y seleccionar, que sería entonces la segunda parte de esta segunda etapa. Hablé de la investigación y ahora hablo de la selección de proveedores. Aquí literalmente también es comparar las propuestas y cotizaciones recibidas de los distintos proveedores, tanto históricos como actual, y elegir cuál es el mejor proveedor que convenga a la empresa. ¿En qué términos? Desde su servicio mismo hasta sus precios, tiempos de entrega, calidades, cantidad de entrega, etcétera, etcétera. Esos son criterios. Criterios de selección. Precio, calidad del material. Anótenlos, por favor. Criterios de selección de proveedor. Precio, calidad del material, condiciones de pago, descuentos, plazos de entrega, confiabilidad en el cumplimiento de plazos y todo lo que quieran ustedes agregar, etcétera, etcétera. Repito. Perdón, ¿podría repetirlos? Sí, con gusto. Los criterios de selección de proveedor podemos en primera instancia considerar el precio, la calidad del material, las condiciones de pago, que son los créditos, ¿verdad? Los descuentos, los tiempos de entrega, la confiabilidad en el cumplimiento de los plazos. Además de esta lista de criterios de selección, ¿qué más, en su opinión, consideran que es relevante tomarlo en cuenta? La ubicación geográfica, tal vez, del proveedor. La ubicación geográfica, por supuesto.
La experiencia también puede ser. Esa experiencia está registrada precisamente en la ficha de historia de material. Pero también la experiencia entre proveedor y comprador, pero también el tiempo en que el proveedor se encuentra en el mercado. ¿Te refieres a ese tipo de experiencia, supongo? Sí, a ese tipo. Uh-huh. También puede ser información financiera. Información financiera, miren, si tienen acceso a eso, está bien, está bien. A veces no es fácil, pero sí es bueno saber que nuestro proveedor tiene finanzas sanas, porque si no, puede alcanzarnos, sus problemas financieros nos puede alcanzar y es probable que nos quede mal en el cumplimiento de los plazos de entrega o incluso puede quedarnos mal con el cumplimiento de la entrega misma. Sí, si se tiene acceso a esa información, o al menos tener idea que es una empresa, un proveedor que bueno, es financieramente sano y que está bien en el mercado, porque llega un momento en que de pronto, en la industria en la que participemos como empresa, resulta que hay proveedores que quebraron. ¿Por qué quebraron? Precisamente empezaron con problemas financieros y ya salieron del mercado. Eso es una realidad también que hay que tener presente. Bueno, de todos los diversos criterios que se han presentado aquí, el precio es la referencia más importante en la selección del proveedor. ¿Por qué? Porque el precio es la expresión nítida del valor de una transacción. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo dijo, profe? Dije que de todos los criterios que aquí están, de los que estamos hablando, de los criterios de selección del proveedor, generalmente el precio es la referencia más importante en la selección de proveedores. También dije que el precio es la representación más clara del valor de la transacción comercial entre proveedor y comprador. Entonces, entre todos ellos, todos son importantes, pero el precio refleja y tiene un peso determinante a la hora de seleccionar a un proveedor. ¿Por qué? Porque el precio refleja el valor de la transacción, en última instancia. No es que se reduzca al precio nada más, pero generalmente es el que mayor peso tiene en la selección de un proveedor. Y podrían decirme, bueno, ¿la calidad dónde quedó? Pues sí, aunado también a la calidad. Es importante la relación con los demás elementos. Y bueno, por lo que la investigación, para llegar a la selección del proveedor, la investigación, pues, es muy importante como fuente como base de datos, como fuente primaria para tomar la decisión qué proveedor vamos a seleccionar. Entonces, la investigación que se haga y los registros que tengamos, pues es nuestra estadística del mercado. Y esa es la tarea del responsable de compras en una empresa. La tarea es investigar, seleccionar a los proveedores con base en información del mercado y con información estadística que la propia área de compras tenga. Si tiene toda esa información en su planeación, les aseguro que la selección de un proveedor va a ser una tarea sencilla. Y regreso a la pregunta que alguien de ustedes hizo. Bueno, a ver, ¿es bueno tener más de un proveedor? Sí, es muy sano para la empresa. Pero más que tener tantos proveedores, es elegir al proveedor adecuado para la empresa. No importa que sean muchos proveedores, ¿sí?
Eso es muy bueno, pero esta elección o selección del proveedor es fundamental para la empresa, porque de ahí depende todo lo demás. Entonces, es bueno tener alternativas, eso es verdad, pero la selección de la mejor alternativa es lo más importante y es la función más importante del área de compras. Así que podemos decir que la investigación permite, pues, esa comparación de los diversos proveedores que se tienen que calificar de acuerdo a los diferentes criterios que hemos comentado y algunos otros. En tanto que la selección es una decisión. Ya se eligió, ya se escogió el proveedor de material requerido y ya entonces con él se queda el área de compras y aunque haya 1000 proveedores detrás, pero ya se eligió uno y en ese momento solamente se centra la atención con él. Y para eso también vamos a tener un formato donde se compara los precios. Es decir, es un formato de precios y cotizaciones de materiales. Ahora bien, para compras sencillas, y hay que decirlo, hay compras que son complejas y hay compras que son sencillas. Hay compras que son muy costosas, muy caras, y hay cosas que cuestan muy poco. Si estamos hablando de material de administración, pues no es costoso realmente. Comprar 10 cajas de papel, bond, está bien. No necesitas realmente hacer un estudio comparativo de precios y cotizaciones con muchos proveedores. Eliges uno y se acabó. Pero si te van a traer maquinaria para reemplazar tus equipos en el área de producción y es una maquinaria de última generación, pero que se encuentra en Alemania tu proveedor y tu otro proveedor se encuentra en Estados Unidos y tienes otros proveedores en China y quizá tienes otros proveedores en Brasil y tal vez otros en Francia. Bueno, se plantea que la comparación de precios y cotizaciones se realice de acuerdo con las políticas de la empresa entre diversos proveedores. Se haga una propuesta 1, una propuesta 2 y una propuesta 3. Hasta 3 en la práctica he tenido como experiencia que son el número de proveedores que se comparan. Así que ese formato también lo van a tener para comparar precios y cotizaciones, pero no vamos a comparar precios y cotizaciones, por ejemplo, para comprar 2 cajas de papel para impresora. No, tiene que hacerse este estudio comparativo cuando estamos adquiriendo algo realmente que es mucho más caro. Para el caso de algunas empresas establecen un precio. Dice, a ver, si vas a comprar algo que cueste por encima de los 30,000 pesos, entonces sí requiero que me presentes 3 proveedores. 3 proveedores y vamos a sentarnos. Hay un comité de evaluación de compras. Generalmente en las empresas también lo hay. Y este comité de evaluación comité de evaluación de compras se sienta a revisar precisamente todos estos elementos que los proveedores nos hacen llegar como una propuesta y como una intención de venta. Es una cotización, generalmente 3, en donde debe especificar el tipo de artículo, su código, la cantidad y los precios. Y por supuesto, también con pleno conocimiento de todos los demás criterios de selección que hemos hablado. Pero como les decía, en última instancia el precio es el que va a ser el criterio de mayor peso.
Bueno, esos formatos los van a tener y dentro de sus ejercicios les estoy pidiendo llenen formatos, ¿de acuerdo? Y hay 3 ejercicios donde tendrán que utilizar formatos, ¿sí? Partan de supuestos y trabajen con eso. La tercera etapa, negociación con proveedor. Una vez que se ha escogido el proveedor más adecuado, el departamento de compras tiene que empezar a negociar la adquisición del material requerido. Dentro de las condiciones pues, más propicias para la empresa, precio y pago. Porque ya las características ya se vieron, ¿sí? Las condiciones de entrega ya se dieron. Y bueno, se debe poner mucha atención en el cumplimiento de las especificaciones exigidas de los materiales, los plazos de entrega, deben ser asegurados en esta parte de la negociación con el proveedor. La negociación como tercera etapa de este proceso, precisamente para definir cómo se hará la emisión de la orden de compra al proveedor. Entonces, tiene que haber una emisión de compra, una orden de compra, que es la orden de compra o la requisición para el proveedor. La orden de compra es un contrato formal entre la empresa y el proveedor. Y ese documento es el que debe acompañar durante todo el proceso de compra, ¿sí? La orden de compra, contrato formal entre la empresa y el proveedor. Allí se detallan las condiciones en que se realizó la negociación y tiene la fuerza legal de un contrato, jóvenes, eso es muy importante, importantísimo. Entonces, si quieren saber si hay un contrato entre comprador y proveedor, este se llama orden de compra. Y cuando firman ambas partes, se acepta el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en esa orden de compra. El comprador, por una parte, es el responsable de las condiciones y especificaciones contenidas para hacerse responsable con su pago, sus condiciones de pago. Mientras que el proveedor debe estar plenamente informado de todas las cláusulas, los prerequisitos, los criterios exigidos por la empresa, los procedimientos de recepción del material, en dónde se va a entregar el material, los controles y las especificaciones de calidad a las que está obligada a cumplir, para que este contrato de compra-venta sea legalmente válido. Estamos entonces ya en la tercera etapa. Y para eso les agrego brevemente ¿cómo se llama? Un fragmento. ¿Qué es la negociación? Pues la negociación en los contratos de los que acabo de hablar es establecer un acuerdo, porque se tiene que negociar cuando existen desacuerdos entre dos partes y debe llegar a un término medio, a un punto de acuerdo donde cada parte cede un poco para que ambos se beneficien. Y el criterio en la negociación tiene que ser ganar-ganar. Ese acuerdo está basado en ganar-ganar. Porque si uno gana y otro pierde, entonces esa no es una negociación favorable. Y no es una negociación como tal. La negociación, entonces, responde a la necesidad de cerrar la brecha en los desacuerdos que exista entre dos partes.
Cuando las dos partes están de acuerdo, se acabó la negociación. Ya. Y bueno, también les voy a agregar un formatito de orden de compra que también ustedes van a utilizar, donde vienen todas las características que se requieren. La etapa 4, acompañamiento del pedido. Hecha una vez la orden de compra, ¿sí?, que es el contrato de compra-venta, el departamento de compras necesita asegurarse de que la entrega del material será de acuerdo a los plazos establecidos y todas las especificaciones, calidad, cantidad negociada, y por lo tanto debe haber un seguimiento del pedido a través, como ya les decía, del constante contacto personal o vía telefónica con el proveedor. Esto significa, pues, que el departamento de compras no va a abandonar al proveedor después de haber emitido la orden de compra. El seguimiento o acompañamiento representa una constante supervisión del pedido hasta la entrega. Generalmente, cuando la compra es de gran volumen, algunas empresas realizan el seguimiento en fechas y plazos ya establecidos en el contrato de compra, en la orden de compra, en el contrato de compra-venta. De aquí la denominación precisamente de follow-up, término en inglés que significa seguir, acompañar, fechar. Esta etapa, entonces, permite localizar en forma anticipada los problemas probables, asegurando el éxito, para evitar sorpresas desagradables. Entonces, es asegurar el éxito de la empresa. A eso se refiere esta cuarta etapa. Y bueno, pues si hay también allí un formatito que les agrego, que es el de seguimiento precisamente, que nos da una idea clarísima de lo que se debe cumplir para no dejarlo a la voluntad del proveedor. Todo debe quedar bien clarito en el contrato de compraventa. Y finalmente, 5, control de la recepción del material comprado. Esta última etapa se refiere precisamente a la recepción física del material en el lugar donde se especifica y verificación de la cantidad correcta, de la calidad. Y como ya se decía, generalmente se toma muestra, se muestrea los materiales recibidos, sobre todo cuando estas son cantidades muy grandes, se hace un muestreo para verificar estas características, calidades, etcétera, dimensiones, especificaciones determinadas en la orden de compra. A esta operación se le conoce como inspección de calidad en la recepción del material. Así que una vez hecha esta inspección, se autoriza a la bodega o almacén recibir el material y se le ordena al área de pagos, caja, autorizar el pago de la factura al proveedor dentro de las condiciones de precios y los plazos de pago estipulados. Y con esto se cierra un ciclo de compras, aunque hay que reconocer que este ciclo de compras termina uno e inicia otro. Termina uno e inicia otro. Es continuo e ininterrumpido. Por lo que el área de compras todo el tiempo tiene una gran cantidad de trabajo. Y necesita tener un orden, necesita tener una organización muy importante
sobre todo para aquellas empresas que pues tienen un nivel de producción o un plan de producción que requiera compras anticipadas y que no admite retrasos. Entonces, como se darán cuenta, el área de compras tiene un gran trabajo y tiene una gran responsabilidad en la generación de valor para la empresa. El proceso de venta, que es la otra cara, la podrán ver en el documento que les hago llegar ahora sí, con toda, seguridad antes de las 4 de la tarde. Jóvenes, nos vemos el próximo lunes y pásenla bien. Procuren descansar en el tiempo que puedan descansar. Cuídense mucho. Profe. Gracias, profe. Sí, dígame. Esa es la ficha, lo que nos va a enviar también es la ficha de proveedores. Sí. Ah, bueno. Sí, gracias, sí, profe. los formatitos. Sí, para que ustedes puedan ir llenando. Hagan su ejemplo con gran realismo, tomen el papel muy en serio y también vayan viendo la actividad que sigue, me parece que es la actividad 3. Que se entrega el 30, vayan pensando con quién quieren trabajar. Necesito trabajar en grupos y vamos a seguir con este ejercicio. Cuídense mucho, hasta luego. Profesor, Hasta profesor. luego, profesor. Dígame. Entonces la ficha de proveedores es un conjunto de los, bueno, más bien el conjunto de todos los documentos que nos van a enviar. Sí, se los mando, sí. Sí. ¿Y sobre la orden de compra es lo mismo que el pedido de compra? Sí, es lo mismo. Ah, ok, profe. Gracias. Sí, pero este ya es formal, es un contrato. Sí, profe. Ándele pues. Hasta luego. Hasta luego, profe. No, profe. Ay, adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego.